es Eduardo Balanguc y vengo a presentar mi extraordinario de historia que se basa en un documental sobre la cultura maya. Para empezar, la cultura maya fue una civilización precolombina que se desarrolló en las regiones de Mesoamérica, específicamente en los hoy en día son los territorios de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y México. La antigua civilización maya se destacó por su avanzado sistema de escritura, arquitectura monumental, habilidades matemáticas y su profundo conocimiento astronómico. La cultura maya floreció durante el periodo conocido como el clásico 900 a 1500 después de Cristo, aunque la historia se remonta en más de 3000 años atrás. Mayas construyeron grandes ciudades con imponentes estructuras, pirámides, templos, palacios y observatorios astronómicos. Además, desarrollaron un sistema de escrituras jeroglíficas que utilizaban para registrar su historia, conocimientos y trayectorias. La cultura maya se destacó por su gran avance en varios campos, como la astronomía, la matemática, la agricultura. Los mayas desarrollaron un calendario muy preciso que estudiaron el movimiento de los astros, lo que les permitió predecir fenómenos astronómicos como eclipses, tanto solares como lunares. También realizaron cálculos matemáticos avanzados utilizando un sistema de numeración con base de número 20. La religión desempeñó un papel central en la vida de los mayas, quienes adoraban una variedad de dioses y diosas relacionados con la naturaleza y los cosmos. Realizaban ceremonias y sacrificios para continuar la fertilidad de la tierra, de la comunidad y el equilibrio del universo. Gracias al empleo del sistema vigesimal y la paciente observación de los astros desde los altos templos, los mayas lograron fijar con exactitud matemática la duración del año solar, del ciclo de Venus, los periodos lunares y los ciclos de diferentes estrellas o constelaciones. Los mayas fueron la única cultura mesoamericana en elaborar uno de los calendarios más precisos y perfectos. Eran capaces de organizar sus actividades cotidianas y registrar simultáneamente el paso del tiempo con un registro puntual de los acontecimientos políticos y religiosos más cruciales en su historia. En resumen, la cultura maya dejó un legado duradero en la religión, como se puede apreciar en la actualidad, en la arquitectura, en el arte, en la música y en todo. Aunque la civilización maya entró en declive alrededor del siglo X, su influencia y su legado continúan siendo de gran importancia cultural e histórica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la cultura maya. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, debemos decir que la cultura maya fue una civilización que se desarrolló en Mesoamérica y ocupó los territorios del actual sur de México y del norte de Centroamérica, alcanzando Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. También decir que, aunque sus inicios se datan en el periodo preclásico, su apogeo tuvo lugar durante el periodo clásico entre el año 250 y 900 después de Cristo. Y por último decir que a partir de ese momento, la civilización maya experimentó un largo declive, con la excepción de las ciudades ubicadas en la península de Yucatán, donde esta cultura mantuvo su esplendor durante algunos siglos más. La llegada de los españoles acabó con los últimos vestigios de esta civilización. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta cultura maya, porque hay mucho más por aprender. Porque debemos decir lo siguiente: decir que a diferencia de otras culturas mesoamericanas, los mayas no crearon un estado unitario, sino que formaron ciudades-estado con bastante independencia propia. Y por último debemos decir y agregar que la legitimidad de los reyes
provenían de la religión, ya que eran considerados figuras divinas dentro de una sociedad con un marcado carácter estamental. Sigamos hablando sobre esta civilización maya, particularmente hablar sobre su geografía. Bueno, debemos decir que los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en el área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región se extiende desde el actual centro de México hasta América Central. También decir que los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice, también la región occidental de los territorios actuales de El Salvador y Honduras. Y por último decir que llegaron a conocer el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico, es decir, que controlaron aproximadamente 1/3 de la extensión total de Mesoamérica. Veamos un mapa a grandes rasgos del espacio geográfico que ocupaba esta civilización, es decir, el sur de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala y Belice y territorios actuales de El Salvador y Honduras. Sigamos hablando un poco más sobre esta cultura maya, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, entre sus principales características, mencionar que fueron una de las civilizaciones más importantes en América e influyeron en el surgimiento y las costumbres de las nuevas culturas. Y también decir que se encontraban en la zona central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus alrededores. Otra característica a mencionar en relación a su religión es que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban con la naturaleza. En cuanto a su economía, se basaban en la agricultura, lo cual se realizaba por campesinos en las afueras de las ciudades-estado. Otras características a destacar es que desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y escritura, y también decir que construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de veneración a sus dioses. Continuemos hablando sobre los conocimientos de esta cultura maya. Bueno, decir que los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya son los que veremos a continuación. Bueno, mencionar nuevamente el gran conocimiento de matemática avanzada que tenían, con el uso de decimales y el cero. Y también debemos destacar la escritura jeroglífica muy avanzada para la época. Otros conocimientos a destacar fueron las técnicas de riego y agricultura avanzada que les permitía cultivar durante todo el año a pesar de las épocas de sequía, y también eran expertos en astronomía que utilizaban este conocimiento para el beneficio de la agricultura. Y por último mencionar que ellos desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como lo usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos como un calendario religioso de 260 días. Sigamos hablando un poco más sobre esta cultura maya, particularmente hablar sobre su fin. Bueno, al respecto debemos decir que una de las teorías establece que debido al gran crecimiento demográfico y al aumentar las necesidades de alimentación, se agotaron los recursos naturales y, sumado a los largos periodos de sequía, la civilización maya fue debilitándose. Y por último decir que por otro lado, una teoría distinta propone que las tribus invasoras procedentes del norte fueron debilitando a los mayas y, sumado a las culturas españolas con la conquista de América, fueron las que terminaron de destruir la cultura maya que ya se encontraba en declive.